Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección. En esta ocasión vamos a hablar sobre los alzados de nuestros proyectos y nuestra documentación gráfica. Como podéis ver en la siguiente imagen, aquí tenemos una maqueta hecha o fabricada en madera, donde se representan distintas vistas o alzados de proyecto de cada uno de los laterales de esta intervención, ¿no? En este caso sería una edificación y vemos aquí cómo se representa esa información a modo de plano, ¿no? y de maqueta, incluso volumétrica, la información sobre el proyecto. Os traigo esta imagen para que entendáis que un proyecto siempre va a tener un mínimo de 4 alzados, ¿no? o vistas en las 4 direcciones principales que serían perpendiculares a las 2 direcciones principales del proyecto, longitudinal y transversal. La definición de alzado sería una proyección de un objeto o una pieza de diseño, ¿no? que estamos diseñando nosotros sobre un plano vertical. Cuando veíamos los planos de plantas entendíamos que era sobre el plano horizontal, como veis aquí en el plano del suelo, es esta planta que tengo aquí. Los alzados serán las vistas verticales, ¿no? la proyección sobre un plano tipo vertical, serían estas 3 vistas. En estos esquemas se entiende muy bien, donde puedo ver que un volumen proyecta una serie de geometrías sobre cada uno de los planos según su dirección. Con estos alzados lo que vamos a conseguir es entender el aspecto, ¿no? de esa edificación, de ese inmueble, en este caso de este objeto, visto desde fuera, ¿no? exteriormente. También se podría representar una estancia interior, los distintos alzados del interior de un habitáculo, con este sistema de proyección mediante un plano vertical. Lo que vamos a conseguir principalmente con esta documentación es saber y conocer las alturas de los distintos elementos de nuestro diseño o proyecto. Aunque en un alzado no vamos a tener elementos seccionados como tal, ya que se trata de una vista, proyección de uno de los laterales del edificio en este caso, vamos a tener que representar igualmente mediante grosores lo que serían los elementos de mayor importancia. Esto nos va a permitir dar cierta profundidad. En esta imagen podéis observar cómo a través de esas diferencias de grosor en la ilustración yo puedo entender mejor cuál sería el volumen, ¿no? de este inmueble. Se hace a nivel representativo mediante distintos grosores, incluso escalas de grises, rayados, que nos permitan entender perfectamente lo que sería ese volumen. Aquí podemos observar el alzado del proyecto, donde vemos, ¿veis?, esa jerarquía entre los distintos volúmenes, donde hay una línea de sección, que en este caso sería la línea del terreno, ¿no? la topografía. Esta línea que tenemos aquí, si se encuentra seccionada, sería la línea del propio terreno que estamos seccionando. Tendremos el alzado en sí y algunos elementos accesorios como las carpinterías o algunos elementos humanos que nos dotan de escala al proyecto. Todos aquellos planos que sean oblicuos al plano de proyección, como podrían ser en este alzado esta superficie de la cubierta, ¿no? que está inclinada, realmente no proyectarán su verdadera dimensión, ya que se trata de geometrías que tienen cierta inclinación y por lo tanto la perspectiva no nos permite, ¿no? entender cuál sería su verdadera magnitud. Sin embargo, en esta imagen podemos ver, en este perfil de la vivienda, cómo el lateral sí es paralelo a la fachada y por lo tanto este plano sí tendrá su verdadera dimensión. Incluso tenemos la posibilidad de conseguir cierta profundidad a partir de un plano en alzado. Podemos conseguir cierto volumen o sensación de profundidad a través del juego y de la representación de líneas de distintos grosores. Fijaros aquí en este esquema cómo yo puedo representar, por ejemplo, el terreno con un grosor bastante mayor al del resto de líneas del proyecto y por lo tanto le doy cierta importancia y un aspecto, ¿no? de profundidad o de que está en primer plano, en este caso la sección topográfica, emplazamiento del proyecto. La siguiente línea, la siguiente jerarquía sería una línea de 0,6 milímetros de grosor y esta arista va a determinar los objetos que están más cercanos o próximos al observador o al plano de proyección. El siguiente nivel sería un nivel de 0,4 milímetros, nos va a representar un conjunto de líneas un poquito más alejadas, como puede ser líneas de cornisa o incluso de la propia cubierta, carpintería, ya con un grosor de 0,4 milímetros. Por lo tanto, las líneas irán haciendo un poquito más delgadas según nos vayamos alejando de ese plano de observación o plano de proyección. Finalmente, las líneas más finas serán de 0,1, 0,2 y representarán principalmente texturas y pequeños motivos repetitivos en el proyecto. Bueno, ¿y cómo trazamos un alzado, ¿no? ¿Cómo se harían las distintas vistas? Pues bastante sencillo. Vamos a tener siempre la planta del proyecto, ¿no? Esta parte central, y a partir de esa vista vamos a poder conseguir generar los distintos alzados, alzado este, oeste,
norte y alzado sur a partir de esa visualización general del proyecto, ¿no? Vamos a tener las 4 vistas perpendiculares a la dirección, las 4 vistas siempre perpendiculares a las 2 direcciones principales del proyecto, la longitudinal y la transversal. De esta forma podremos representar los distintos alzados, alzado oeste, alzado sur, este y norte, que definan a la perfección lo que sería el volumen principal de nuestro proyecto. En el caso de que la geometría no sea totalmente cuadrada o paralela entre sí, podemos definir un número ilimitado de alzados, siempre perpendiculares a los planos de fachada, ¿de acuerdo? Podemos tener el alzado 1, alzado 2, 3, 4 o alzado norte, noroeste, suroeste. Son distintas formas de nombrar, ¿no? Distintas nomenclaturas de nombrar esos planos de alzado. No siempre va a ser necesario que los nombremos por su orientación, porque bueno, en determinadas ocasiones el proyecto puede tener determinadas desviaciones que nos obliguen a tener un número de alzados aún mayor. Es importante tener en cuenta que según la escala del plano de alzado vamos a tener un nivel de detalle mayor o menor. Cuando estamos hablando de planos a escala 1.20, 1.50 incluso, el nivel de detalle es bastante alto porque nos permite representar los objetos o los elementos del proyecto con gran dimensión y por lo tanto vamos a poder introducir una cantidad de detalle bastante alta, ¿no? Sin embargo, cuando la escala del plano es muy pequeña, ¿no?, en dimensión, estamos representando un espacio muy grande en una única lámina, es decir, tendremos escalas del tipo 1.500, 1.1000, evidentemente el nivel de detalle será mucho menor, no vamos a poder representar tanta cantidad de líneas. Por lo tanto, a mayor escala, mayor detalle vamos a tener en ese alzado, es decir, con escalas que van de 1.20, 1.15, 1.10, incluso 1.50, son escalas que nos van a permitir un gran nivel de detalle. Y es que este nivel de detalle va a afectar principalmente a las texturas y los encuentros de los materiales, ¿vale? Se van a ver representados de una forma u otra según la precisión que tengamos con el dibujo o el nivel de definición que podamos implementar en la imagen. El hecho de incluir figuras humanas dentro de la escena, siluetas o contornos que nos expliquen o que nos den cierta escala, ¿no?, al proyecto, va a permitir que entendamos mejor pues, lo que sería la dimensión, la proporcionalidad de nuestro proyecto o diseño. No vamos a entender muy bien a través de esa escala humana cuáles son las dimensiones reales de lo que estamos proponiendo. Ayuda bastante. Vamos a ver cómo podríamos trazar o secuenciar el dibujo de un alzado arquitectónico. Lo primero sería tener la planta del proyecto, ¿veis? Esta planta con sus muros y ventanas, y a partir de esta planta lo que vamos a hacer es dibujar una línea de suelo, siempre importantísimo. Aquí estamos visualizando por un lado en la parte superior la planta del proyecto en sección, es un plano de sección horizontal, y por otro lado vamos a dibujar el alzado en la línea de suelo. Para ello vamos a dibujar esa línea horizontal del suelo y vamos a lanzar las líneas auxiliares principales del proyecto. Serían estas líneas azul que vamos marcando aquí, que nos están determinando la proyección que tienen estos elementos horizontales sobre un plano vertical. Esto vais a entender que es bastante sencillo, simplemente debemos apoyarnos en estas líneas auxiliares a modo de andamiaje para dibujar las líneas de muros o contornos que estamos dibujando a continuación, que nos van a determinar, ¿veis?, el volumen general de la arquitectura de este proyecto. Hemos dibujado también el plano del forjado superior, la planta superior, y a continuación dibujaríamos o trazaríamos esas líneas de proyección. Posteriormente, el segundo elemento a dibujar serían los elementos como ventanas y puertas según la proyección del proyecto, y vamos a ir construyendo ese alzado del mismo a partir de la planta de distribución de nuestra estancia. Es importante tener las cotas verticales, las medidas o dimensiones que vamos a encontrar en la vertical del proyecto. Esto es fundamental para poder reflejar posteriormente ese alzado de la fachada o del elemento que estemos diseñando. Podemos introducir algún elemento para mostrar o reflejar esa escala humana y ya tendríamos el alzado de nuestro proyecto. Algún elemento también tipo vegetal, un árbol, que ayude a entender ese diseño. Y por último, los últimos detalles serían aplicar algunas texturas al proyecto, algunos elementos que nos permitan entender esa geometría. Por lo tanto, con este ejemplo, que es bastante sencillo, creo que podéis entender cómo se representa a partir de una planta como tal, lo que sería una vista en alzado. Hasta aquí nada más, me despido, nos vemos en la siguiente lección.